Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, acá vamos a ver y observar y charlar un poquito sobre lo que ustedes estuvieron opinando. Esto podría llamarse tranquilamente Los alumnos dicen, parafraseando un poco lo que el programa de televisión que conocemos como Los 100 argentinos dicen. Bueno, porque acá lo que vamos a ver es qué opinaron ustedes, más allá de si es correcto o no es correcto, y sobre eso después sacaremos algunas conclusiones, ¿sí? Bueno, este era el cuestionario que ustedes tenían que resolver, o por lo menos que contestar. Preguntas del tipo de cuáles son los elementos que les parece que son tecnológicos, cuándo creen que comenzó la tecnología, qué descubrimientos pudieron haberle dado inicio y cuál definición de tecnología les puede parecer correcta. Bueno, pero lo que nos interesa a nosotros es observar los resultados de esto, ¿sí? Así que es lo que vamos a hacer. En este caso estoy entrando a modo de edición, es lo que yo veo cuando armo este tipo de formularios, y una de las cosas que observo es, además de la edición de las preguntas, la posibilidad de editar las preguntas, bien, las respuestas. Bien, vamos a comenzar por esta pregunta que decía, ¿cuáles de estos pensás que son objetos o saberes tecnológicos? Bueno, mirando lo que ustedes respondieron, vamos a ver que tenemos como valorados como saberes u objetos tecnológicos a la computación, el Smart TV, el celular, el automóvil, el avión, la edición de video, la computadora, Internet. Y no están valorados como objetos tecnológicos, los menos valorados serían silla, tejido, agricultura y no más, lanza, choza, hondera, taparrabos y el lenguaje. Bien, bien, esas han sido sus respuestas entonces. Bien, en esta respuesta podemos empezar a pensar lo siguiente. Bueno, vemos que la mayoría piensa que la tecnología está relacionada con los objetos informáticos, electrónicos, etcétera, etcétera. Ese tipo de tecnología, los Smart TV, los smartphones, la computadora, Internet. Y por el contrario, si bien algunos han votado eso, no tanto lo que corresponde con elementos más simples y sencillos, incluso hasta primitivos de la vida de la humanidad. Eh, y en realidad tenemos que saber que todos estos elementos que están aquí nombrados forman parte de un conjunto de objetos o saberes tecnológicos. Todos eran correctos. Por lo tanto, bueno, no se sientan mal si no los votaron, pero ya vamos a conversar que esto tiene una explicación, digamos, cultural desde algún punto de vista, eh, aunque no sea correcto desde el punto de vista técnico. O sea, no los hemos votado, no estuvo bien, teníamos que haber puesto a todo tendría que tener 100% ahí para el caso, esa sería hubiese sido esa la respuesta correcta desde el punto de vista de las tecnologías. Eh, es explicable que no haya sucedido así por alguna razón que vamos a hablar más adelante. Próxima pregunta sería, ¿cuándo pensás que el ser humano comenzó a desarrollar tecnologías? Y acá, al contrario de lo que sucedió en la pregunta anterior, podemos observar que la mayoría ha votado como respuesta preferida en la prehistoria, ¿sí? O sea, lo que habíamos hablado en la anterior, que la mayoría había votado productos electrónicos y de la vida moderna o eléctricos que como más representativos de la tecnología. Bueno, sin embargo, acá apareció la prehistoria como favorita con respecto al comienzo del desarrollo de las tecnologías. En orden de importancia, también fue votado el siglo XX como productor de tecnologías, como comienzo del desarrollo de las tecnologías. Bueno, en ese mismo sentido, algunos han votado al siglo XX, por igual en la época colonial y la Edad Media, y por último a las civilizaciones griegas y romanas y al año 2000, ¿sí? Seguramente por distintas razones. La respuesta correcta, sí, en este caso es la que ustedes han votado en su mayoría, que es, sí, en la prehistoria. En la prehistoria es el comienzo del desarrollo de las tecnologías. Próxima pregunta. ¿Cuáles de estos o cuál de estos descubrimientos, inventos o desarrollos pensás que marcó un posible comienzo de la tecnología? Y acá aparecía las herramientas de piedra, el fuego, la rueda, la agricultura, la imprenta, la máquina de vapor y algunos más. Bueno, a ver cuál fue el más votado. El más votado es la electricidad, en concordancia con la respuesta que dieron en la pregunta 1, ¿sí? O sea, no, hay un ida y vuelta respecto a qué estamos imaginando o pensando
qué es la tecnología. Eso es lo que leo un poco en las conclusiones de ustedes. Y por otro lado, las herramientas de piedra. Acá estamos en una punta y en la otra de la historia de la humanidad, casi te diría, donde las herramientas de piedra son forman parte para muchos del comienzo de la tecnología, con toda razón, y la electricidad, como en este caso está demostrando, ese 27,9%. Bien, por otro lado, bueno, repartido quedó la máquina de vapor, la rueda, el fuego y algunos menos votados, como la imprenta de la agricultura, que son obviamente hitos importantísimos. Todos estos son hitos importantísimos de la tecnología, ninguno de ellos deja de serlo. Ahí aparecían los últimos dos, que eran la red y la computadora. Todos son hitos tecnológicos, pero estamos hablando de cuál marcó un posible comienzo de la tecnología, ¿sí? Bueno, por eso estamos diciendo que en realidad la respuesta correcta hubiese sido las herramientas de piedra. Dentro de los nombrados, ¿no? Podría haber sido otro, pero dentro de los nombrados esos. Bueno, y finalmente, ¿cuál de estas posibles definiciones sobre tecnología te parece la correcta o más adecuada? Bien, vamos a ver las definiciones que teníamos eran las siguientes. Conjunto de instrumentos, recursos o procedimientos empleados en un determinado campo. Esa es la que está en azul. No es la más votada, pero está ahí nomás, de la verde, que dice: es una denominación general dada al conjunto de saberes y dispositivos electrónicos de la actualidad. Por otro lado, quedó con 24%, la tecnología, perdón. La tecnología es la aplicación de la ciencia a la resolución de problemas concretos. Y por último, es el estudio de las técnicas. Ahí aparece con un 10%. No estaba informado en el gráfico, pero ahí lo pudimos ver. ¿Qué podemos sacar como conclusión de esto? Primero, que las 4 definiciones son en alguna medida ciertas. 3 son fuertemente ciertas dentro del área, o sea, para tecnología, para el contexto tecnológico, ¿es un conjunto de instrumentos, recursos o procedimientos empleados en un determinado campo? Sí. ¿Qué significa eso? Significa que hablamos de qué tipo de tecnología se emplea en un determinado campo o actividad. Por ejemplo, la tecnología agropecuaria es la tecnología que se utiliza para la agricultura y para el campo. La tecnología automotriz es la que se aplica a los autos. La tecnología electrónica, bueno, será la que se aplica en ese rubro. O sea, se habla de, como dice en la definición, el conjunto de instrumentos, recursos o procedimientos empleados en esa área. ¿Se entiende? Aunque a veces no parezca, todas las áreas tienen tecnología. Tecnología médica, por ejemplo, es muy importante en estos momentos. Estamos combatiendo con una pandemia, por lo tanto es muy importante que eso se desarrolle. Y justamente eso me da pie a hablar sobre la definición que dice: la tecnología es la aplicación de la ciencia a la resolución de problemas concretos, que también es correcta. Ustedes piensen, quizás no lo tengan muy en claro, la diferencia entre las definiciones de tecnología y ciencia. En este caso lo que tenemos que pensar es que la ciencia investiga procurando un conocimiento y aplicando un método para hacer esa investigación, el método científico, y lo que va a tratar de lograr es justamente eso, conocimiento. A veces la ciencia no sabe con precisión cuál es el conocimiento que va a lograr. Lo que hace es trazar una hipótesis y tratar de demostrarla, pero en el camino surgen quizás conocimientos que no estaban previstos en la hipótesis, ¿sí? Pero no importa, ese es el camino de la ciencia. La ciencia investiga y nos permite saber y conocer el mundo. Ahora bien, ¿qué hace la tecnología? La tecnología lo que hace es tomar ese conocimiento logrado por la ciencia y darle una aplicación concreta para la solución de un problema. Supongamos un caso bastante presente. Se observa un brote de alguna enfermedad en una región, supongamos que en China, en algún lugar, y en ese lugar aparecen cierta cantidad de casos de determinadas enfermedades. Bueno, se investiga cuál podría ser la posible causa de esa enfermedad, porque no se sabe si es una contaminación, si es un virus, si es una bacteria, si es algún otro tipo de enfermedad o mal que está aquejando a esa población. Bien, se investiga y se obtiene a través de esa investigación el resultado de la presencia de un virus que está diseminándose en la población y que está provocando esa enfermedad. Esa investigación va a profundizar investigando al virus luego
y tratando de conocer sus características. Bueno, una vez que se conocen las características de la enfermedad y del virus, se empiezan a establecer métodos para combatirlo. Esos métodos para combatirlo son parte de la tecnología. El primer método para combatirlo sería establecer protocolos, ¿sí? Los protocolos de prevención del virus. Por ejemplo, lo que supimos en un principio cuando surgió el COVID-19, el tema de la higienización, el tema de la distancia, el no compartir determinados elementos, el uso de alcohol, el uso de jabón, digamos, y el lavado consciente y eficaz de las manos. Bueno, eso fue lo primero. Lo segundo es la obtención de una vacuna. Eso forma parte de la tecnología. La tecnología médica, o en este caso farmacéutica, obtiene una vacuna en base a los conocimientos logrados por la ciencia. ¿Se entiende esto? Espero que sí. El ejemplo creo que es bastante clarificador. Bien, finalmente tenemos, tenemos además la definición que dice es el estudio de las técnicas, y es correcta, porque el estudio de las técnicas, la tecnología es el estudio de las técnicas. Eso es lo que dice su palabra. Tecnología es el estudio de las técnicas, ¿sí? Y finalmente está la más votada, que es, pero ahí nomás, vemos que más votada por un 1% nomás, es la denominación general dada al conjunto de saberes y dispositivos electrónicos de la actualidad. Y esto es lo que nos ha llevado en el resto de las preguntas a tener ciertas confusiones, a decir que, por ejemplo, lo electrónico, como pasó acá, es la tecnología, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como dice esta definición, vuelvo a mostrarla, es una denominación general dada al conjunto de saberes y dispositivos electrónicos de la actualidad. ¿Por qué pasa esto? Porque culturalmente sucede que tenemos muy incorporado que cuando una tecnología ya es absolutamente incorporada a la vida cotidiana, bueno, en definitiva ya no la vemos como tecnología. La percibimos como una cosa normal, natural. La naturalizamos en el sentido de que la normalizamos. Creemos que es habitual, que es así, no nos sorprende, no nos llama la atención, deja de ser para nosotros algo que es tecnología, cuando en realidad en su origen lo es, ¿sí? Y así sucedió desde que el hombre tomó una piedra y empezó a utilizarla para alejar animales que lo estaban molestando, o para después golpear algo, para cortar algo, para raspar. Le puso un mango después, que la convirtió en un martillo, y así fue una sucesión de hechos tecnológicos y de técnicas desarrolladas para utilizar herramientas que iba desarrollando, que iba implementando para poder llegar a hoy. Es una cadena de hechos, una cadena de innovaciones e invenciones que nos lleva a la tecnología actual. Pero la tecnología actual no es la única tecnología. La tecnología actual es la última, la novedosa, la que nos llama la atención. Pero todo lo demás también fue tecnología. Es habitual que tengamos esta mirada sobre la tecnología, porque de hecho, como les he comentado alguna vez, cuando ustedes observan una revista o una publicación y ven en la sección que habla de tecnología, bueno, asumimos que va a hablar de objetos tecnológicos como computadoras, smartphone, smart TV, ese tipo de aparatos que son novedosos, las novedades tecnológicas. Creemos eso. Asumimos que en la sección va a hablar sobre las novedades tecnológicas, pero tenemos que saber que en realidad, bueno, tecnología es todo lo artificial, todo lo que hemos creado para mejorar nuestra vida en el ambiente en que nos movemos. La tecnología ha acompañado a la humanidad desde que está sobre la Tierra, así que bueno, es muy vieja y es muy antigua, y los objetos tecnológicos son todos los que hemos creado durante ese camino. Gente, espero que haya quedado claro y nos vemos la próxima. Chau, chau.